¿verdad? Que grabe el sonido porque si no vamos a tener inconvenientes ahí. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a ingresar. Esta es la segunda sesión. Hoy es 25 de agosto. Bien. En la sesión anterior nosotros vimos sobre lo que era la interfaz del AutoCAD. Ahora vamos a conocer sobre las herramientas de dibujo. Entonces vamos a empezar en el menú Home, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicar estas herramientas de dibujo. Entonces la primera herramienta, que es línea, yo le doy, el icono es este, el comando es L-Enter. Yo le doy clic en la pantalla y cuando yo le doy el clic en la pantalla, yo le puedo asignar una distancia por medio de otro clic, ¿verdad? Entonces yo ya le estoy asignando ahí distancias y le estoy asignando una dirección. Permítame, yo creo que alguien quiere entrar. Ahí estamos. Entonces yo le doy un clic, ¿verdad? Ahora bien, si yo quiero una línea con una distancia determinada, entonces yo le asigno 10 y ahí tenemos nuestra línea. Esa es una línea con una longitud de 10. ¿Sí? Acá yo le puedo dar la dirección y le puedo decir que quiero 10. Y ahí está. Se la asigno a través del movimiento con el mouse. Pero para ser más específica, la dirección se lo podría ingresar con ángulos. Entonces me voy línea, vengo acá, le doy 10 y para pasar a los grados utilizo las teclas mayor y menor que están a la par de la tecla de Shift. Esta la encontramos en el lado izquierdo de nuestro teclado. Entonces, mayor o menor, yo le voy a dar aquí un ángulo de 15 y ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos una línea que tiene una distancia y una dirección o una magnitud. Entonces, se convierte como vector. Ahí lo tenemos. Vamos acá. Otra vez. Vamos a asignarle 5. Signo mayor o menor que. Y le voy a asignar una distancia de 123. Perdón, un ángulo de 123. Le doy Enter y ahí lo tenemos. Entonces ya tengo otra línea. Recordemos de que el AutoCAD asume el este como mi ángulo 0 y se va en contra de las agujas del reloj. Entonces ahí tenemos una línea. Bien. Cuando nosotros asignamos línea, la única palabra que nos aparece como subopción es undo. El undo me permite regresar al clic anterior. Entonces, si yo le doy U de undo, Enter, U, Enter, U, Enter, U, Enter, estoy retrocediendo. Para eso me sirve. Cuando estoy activada de esa forma, me aparece otro submenú en la barra de comandos y es CL. Entonces CL me indica closet, que me lo va a cerrar. Entonces acá tenemos que ser muy cuidadosos cuál es la letra que me muestra de color, de otro color. En algunas pues viene especificado de color azul o en otras de rojo. Más adelante les voy a explicar cómo modificar esto. Pero aquí tenemos azul, entonces yo le doy C y me cierra. Eso sí, estas son líneas individuales. Hay que tener claro con eso. Son líneas individuales. Estas líneas tienen 3 puntos, ¿sí? Nosotros los conocemos como snap. Estos snap o grip, perdón, grip o snap, son el grip, perdón, grip. Los grip nos permiten extender la línea, poderla mover. Si la tomamos del centro, me va a permitir moverla. Si la tomamos de un extremo, me permite alargarla. Para eso me sirven los grip. Bueno. Eso sería línea. Pasemos a la siguiente. La siguiente es esta, que es una polilínea. La polilínea, este es su icono, y lo que hace es generar un polígono, ¿verdad? Pero no es un polígono simétrico,
sino nos permite generar polígonos asimétricos. Entonces, es una combinación entre línea recta y línea curva. El comando de polilínea es PL, le doy Enter, y lo primero es que me pregunta punto de partida. Yo le doy punto de partida. Aquí se aplican los principios igual que la línea. Digamos, yo le quiero dar una distancia, vamos a darle 5. ¿Sí? Quiero ahora otra línea que tenga una distancia de 10, pero que tenga un ángulo de 25. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Bien, pero cuando yo estoy en ese procedimiento, en la parte de la barra de comandos vienen subopciones. Esto es importante porque nos permite, en cierta manera, acortar procedimientos, ¿sí? Y hacer más efectivo nuestro trabajo. Entonces, las subopciones son arc, de arco, close, de cerrar, half width, que me asume la mitad de grosor, length, que es regresar a línea, undo, que es regresar al paso anterior, y width, que es el ancho de la línea. Esta es la mitad del ancho y este es el total de ancho. Entonces vamos a aplicar cada uno. Entonces si yo vengo a de arco, entonces me permite generar arcos. ¿Sí? Ahí está. Miren. Ahí. Y ahí tenemos los arcos. ¿Sí? Bien. Entonces yo le puedo dar acá, fíjense bien, voy a primero, si se dan cuenta, cuando yo estoy en arco, me aparecen otras subopciones, que sería ángulo, center, close, dirección. Esas son las que me aparecen. Radio, perdón, y second. Entonces yo voy a utilizar second point, que es esta opción. No voy a ingresar con ese, sino simplemente le voy a dar un clic en la pantalla. Ahí está. Sigo con la aplicación de arco. ¿Cómo regreso a línea? Entonces, aquí me aparece line. Entonces, yo le doy L, Enter, y entonces ya estoy en línea. ¿Sí? Ahí estoy en línea. Ahora miremos la siguiente opción. La siguiente opción es half width. Entonces, en half width, la letra que me aparece en azul es H. Entonces, le doy half width. Y acá, cuidado, yo le voy a asignar vamos a asignarle 2. 2 de half width. Lo que va a hacer es de que yo le estoy asignando la mitad del valor del grosor. Entonces, obviamente, cuando yo mida el grosor de la línea, va a medir 4, porque yo le estoy ingresando ahorita la mitad. Por eso es half width, la mitad del grosor. Entonces, yo le ingreso 2, Enter. ¿Sí? Ahí lo tenemos como 2. Y ahí tenemos la línea. Ahí está, con un grosor de 4 en total. Vamos a ver si es cierto. Ahí lo tenemos, solo para que lo miren. Ahí está. Bien. Si yo le doy width, que es diferente, Enter, ahí me dice que el grosor es de 4. ¿Sí? Ahora yo le voy a ingresar 2 para que noten ustedes la diferencia. Entonces yo le ingreso 2, lo va a tomar como total, grosor total. No lo va a multiplicar. No lo va a multiplicar, sino lo va a tomar como total. 2, Enter, Enter, y ahí lo tenemos. Ahora, se dan cuenta que yo le tengo que dar doble Enter. ¿Por qué es esto? Les voy a mostrar otra situación. Cuando uno entra ya sea tanto a half width como a width, si yo le doy width, me pregunta un valor inicial. Entonces yo le voy a dar 1, ejemplo. Y un valor final le voy a dar 3. Entonces hace esto. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante conocerlo? ¿Qué aplicación le podemos dar? Por ejemplo, hay detalles estructurales en que tenemos que remarcar algo, nos puede servir muy bien. Es cierto, tenemos las propiedades de grosor de línea acá, se puede aplicar también de esa forma, pero este tiene algo diferente que me permite colocarle un valor inicial y un valor final. Por ejemplo, para generar algún tipo de flecha, si yo acá
Me voy otra vez, le doy width y le coloco 0.5, ejemplo, y después le coloco 1.5, entonces me va a permitir para generar flechitas, ¿sí? Marcar una flechita de referencia. Ahora, esto es como algo que se va a programar. Si yo quiero que regrese a su estado normal, ¿eh? Entonces tengo que regresar otra vez a width y poner valores 0. Ahí lo tenemos. Mire, tenemos valores 0. Bien, ahora, si yo le quiero dar close, le doy close, vamos a buscar la letra que me marca, y ahí ya tenemos cerrado nuestro polígono. ¿Qué es lo interesante? De que esto es un solo elemento. Hay opciones para unificar las líneas, porque no les voy a decir que así se tiene que generar. Hay opciones para modificar, para unirlas. Incluso yo puedo trabajar solo con línea y arco y después utilizar una aplicación que se llama Join para unirlas, o puedo utilizar un boundary para que me genere el polígono. Sin embargo, digamos, esto es lo que tiene, que podemos hacer una combinación entre grosor de línea, inclinaciones, y lo podemos ir generando una tras otra. Aparte, hacer un ejercicio en esto también me ayuda para controlar mejor mi teclado, para saber las opciones y para cortar ruta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo acá otro elemento, voy a utilizar polilínea otra vez porque se puede hacer. Digamos, yo tengo acá, hago mi elemento y lo tengo aquí, ¿sí? Bien, entonces ese es un polígono. Al igual que la línea tiene sus grips de inicio y de final. Sin embargo, tiene una que es un dash al centro. Y ese dash me permite convertir ese punto en un vértice o convertirlo en un arco o eliminar un grip. Entonces, yo le quiero dar Convert to Arc, entonces le tengo que dar C, no tengo que darle clic. Solo coloco mi cursor sobre el dash, le doy C de Convert to Arc y entonces ya lo tengo en arco. ¿Ven? Aquí, otra vez, aquí tengo otro elemento. Vamos acá. ¿Sí? Puedo hacer eso. ¿Mm? Puedo tener esos elementos ahí. Pero también estoy, digamos, perdiendo un poco de tiempo en cuestión de unificar, darle forma. ¿Sí? Tendría, digamos, acá para combinar el grosor de línea, si ya lo tracé así, tendría que explotarlo, darle grosor de línea 1, después volverlo a unificar para que todo me quede bien. Entonces, estoy haciendo el procedimiento más largo. Una característica que tiene arco en la polilínea es la siguiente. Digamos, yo le puedo dar aquí una longitud de 10, vamos a darle 10, y quiero trazar un arco. Entonces me voy a de arco, pero mi arco lo quiero que venga en esta posición, que venga acá y forme el arco para arriba, que la pancita del arco me quede hacia arriba. Entonces yo le voy a dar, de acá no voy a utilizar ángulo ni centro, sino voy a utilizar dirección. Entonces, según como yo tire la dirección, porque ese va a ser el ángulo del arco. Entonces yo si hago esto y le doy clic aquí que está a 90, entonces mi arco me lo va a generar de medio punto. ¿Sí? Si hoy voy otra vez a D de dirección y hago esto y le doy un ángulo de 26, entonces el arco va a salir con un ángulo de 26. Mire. ¿Esto en qué les sirve a ustedes? Más adelante, pues en la carrera tanto de ingeniería, en la carrera de ingeniería civil, para el trazo de las carreteras es importante los ángulos. Entonces les puede servir estas opciones que encuentran acá. Se habla también de ángulos, digamos acá en polilínea. Si yo vengo acá, solo permítanme porque alguien quiere ingresar. Ahí estamos. Acá, si yo le vengo y le doy clic aquí, le doy A de arco otra vez. Lo tenemos.
aquí no voy a utilizar de dirección, sino le voy a dar ángulo. Entonces, el ángulo es importante. Por ejemplo, yo le doy un 57, ¿ve? Pero no me cambia la posición. Es el ángulo nada más de apertura. Miren ahí. Eso es importante. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Para el trazo de carreteras es bárbaro esto. Bien. Le damos Enter y ahí está. Entonces, esa sería la opción de la polilínea. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. La siguiente herramienta es esta. El icono es este. Su nombre es Circle, o de círculo. Y el círculo, su comando es C. ¿Sí? C. Todos conocemos de que le damos un clic acá, le asignamos el radio, vamos a asignarle un radio de 5 y ahí tenemos nuestro círculo. Sencillo. Sin embargo, círculo tiene varias subopciones que me permiten hacer mi trabajo más efectivo. ¿Cuáles son esas opciones? Por ejemplo, a mí me dice, yo siempre pongo esto de ejemplo. Digamos acá, tengo 3 puntos de intersección, tengo 2 fragmentos de línea y me dice, inscriba un círculo dentro de los 3 puntos. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? Me van a decir que vamos a hacer una triangulación, matemáticamente, hacemos una triangulación o geométricamente, le buscamos el centro de la masa, este sería mi punto, le doy C de círculo y lo marco. Sin embargo, tampoco no toca los 3 puntos. ¿Eh? Bien, entonces, ¿qué haríamos? El círculo, cuando yo le doy C, trae 3 opciones, que es 3P, 2P y tangente, tangente del radio. El 3P me va a servir para esto. ¿Por qué? Porque es por 3 puntos. Entonces yo puedo darle clic aquí, porque le pueden dar clic en este icono que aparece acá, o pueden escribirlo, 3P. Entonces me vengo 1, 2, 3. Y toca los 3 puntos. De esta forma se aplicaría 2P, clic y clic. Y ahí tenemos el círculo. Para eso nos sirve. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá, donde aparece el icono y círculo, le damos clic, aquí vienen estas opciones. Incluso si yo no tengo un radio específico, puedo utilizar un diámetro. Bien, hay otra que se aplica para para tangente, tangente de radio, y la otra que es de tangente, tangente. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere, por ejemplo, cuando yo tengo 2 círculos y yo quiero colocar un círculo en medio de esto, o un círculo que toque las tangentes de estos 2. Entonces, pero eso sí, aquí hay que tener también una relación de medida. Yo tengo que tener por lo menos el conocimiento de cuánto es lo que hay de aquí para este punto o de acá para este punto. Entonces, para poderlo averiguar, hay un comando que se llama di, de distancia. Entonces, yo puedo hacer esto y puedo medir. Aquí me dice que tiene 7,14 y acá tiene 16,25. Aquí yo utilicé barra separadora para salir y barra separadora para ingresar, para poder aplicar las 2 medidas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces me voy. C de círculo. Ahora voy a seleccionar la opción de tangente, tangente de radio. Le doy tangente. Ahí lo tenemos. Me dice que toque las 2 tangentes. 1, 2. Ahora, yo le tengo que asignar un radio a ese círculo. Entonces, hay que tener cuidado. Si yo le asigno un radio de 3,5, puede ser que me quede muy alto y me quede por acá. Vamos a intentar. Entonces, le vamos a dar 3. Pero 5 no, porque tenía 7,14. Entonces, tendría que ser 3,7. Ahí está. Miren. Entonces ya queda inscrito dentro y toca las tangentes de los radios. Entonces para eso me sirve. Igual manera, si yo no conozco un otro
no tengo el radio, pero tengo 3 círculos, entonces puedo utilizar esta aplicación, tangente, 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 que es la otra forma para poderlo aplicar. Miren, ahí nos da un ejemplo en una pieza mecánica, digamos para los de mecánica o incluso para los de electricidad, cuando se hacen diagramas eléctricos. Se necesitan también para los de sistemas, a veces tienen que hacer diagramas o esquemas y tienen que tocar 3 puntos en los esquemas. Entonces, para eso nos podría servir la aplicación de círculo. Muy bien, pasemos a la siguiente. La siguiente herramienta a trabajar o a conocer es arco, ¿de acuerdo? Nosotros aplicamos arco, este es el icono, el comando es A de arco. Entonces, yo le doy clic acá. ¿Sí? Clic acá y clic acá. Esa sería la aplicación de arco. ¿De acuerdo? La que conocemos. Este es mi arco. ¿Sí? Sin embargo, arco tiene otras opciones. Cuando yo le doy A de arco, viene una opción que se llama center. Y el center es para que el arco tenga, o cuando se aplique el arco, sea a través de la función del compás. El compás toma un centro y del otro extremo tiene el lápiz. Entonces, si yo le doy C de centro, yo le doy clic de centro, vengo, determino el radio, porque recuérdense que los arcos son en base a radios. Entonces, yo le voy a dar un radio de 10. Ahí está. Y entonces comienzo. Y es como la función del arco. ¿Ve? La función del arco. Entonces yo quiero un arco que venga de esta forma y ahí tenemos nuestro arco. Y por medio de un radio. Es más específica la función de arco. Entonces acá por medio del compás. Vuelvo a repetir. Voy A de arco, C de centro, tomo el punto de partida, le doy un radio, vamos a darle 15, ¿sí? Y comienzo a trazar. Y yo le indico de cuántos grados va a ser ese arco. Entonces puedo incluso darle el valor, vamos a decirle que lo quiero de 146 y ahí lo tenemos. ¿Sí? Es específico. Ahora, el arco, y al igual que el círculo, tiene sus grips, que son estos puntitos. Y estos grips pues me permiten poderlo ampliar, reducir, poderlo mover. Esto lo hago desde el centro. Igual lo puedo mover. Digamos acá. Los puedo unir. Eso sí, los uno nada más en cuestión visual, porque no los estoy uniendo que se conviertan en un polígono. Bueno, ¿vamos bien ahí? ¿Sí? Con arco. Pasemos a la siguiente opción de dibujo. La siguiente opción de dibujo es esta que encontramos acá, que se llama rectángulo o rectangle. Rectangle y es para rectángulo. ¿Sí? El comando de rectángulo, ya ustedes lo conocen, es rec. ¿Sí? Rec, enter. Entonces, rectángulo va a mostrarme dos menús o submenús, si lo miramos así, en nuestra barra de comandos. El primero es como un programador, ¿sí? Que yo le voy a dar cualidades al rectángulo para después poderlo aplicar. Y el segundo menú me va a mostrar opciones para poderlo aplicar. Entonces, uno es un modificador y el otro es uno de aplicación. Entonces, el de modificador, en la barra de comandos me aparecen 5 opciones, que de hecho ustedes ya conocen 2 de ellas porque son opciones exteriores de modificación, que es chamfer y fillet. ¿De acuerdo? Chamfer, viene chamfer, elevación, fillet, thickness y width. El chamfer me permite generar un rectángulo, pero con líneas a 45 grados en sus esquinas, para generar esos rectángulos que no queremos de que salgan así con esquinitas, sino que tengan un corte. Ese es el chamfer.
o chanflán, porque así se le llama. En la construcción es muy común utilizar ese término. Digamos, alguien que va a construir su casa en esquina, a ley, ¿verdad? Por cuestión urbana, tiene que dejar un chanflán por la visual, por si viniera un carro en el otro sentido, en un cruce. Entonces, para eso nos sirve el chamfer. Igual en las columnas, digamos, a veces hacemos columnas, pero en el caso, digamos, de hospitales o colegios, no se permite que dejen las esquinas bien marcadas, sino que tengan un chanflán por cuestión de seguridad. Tenemos elevación, que me permite darle elevación al rectángulo, que se mire más alto. Y tenemos también fillet, que el fillet es el filete. El filete, pues lo podemos ver en los muebles, en algunas mesas que vienen así redondeadas en las esquinas para que nadie se lastime. Y lo mismo va a pasar en esto, el rectángulo en sus esquinas, el filete. Thickness, que le permite dar una altura al rectángulo. Y width, ¿de acuerdo? Es para darle ancho a la línea del rectángulo. Entonces vamos a aplicar cada uno. Entonces yo voy a comenzar a cambiar los colores. Entonces recordemos de que los colores son estos, ¿sí? Y que estos van a formar un código de impresión. Ahorita, por cuestión de representación, yo voy a seleccionar los colores al azar. Ya después vamos a entrar y vamos a especificar qué punto o qué grosor le vamos a asignar a cada color. Entonces voy a asignar un amarillo, me vengo rectángulo. Bueno, ya estoy en rectángulo, perdonen. Entonces voy a entrar a chamfer, aquí entro con C, y acá el chamfer, como es un ángulo que me va a quedar en las esquinas, me va a preguntar dos valores, uno en X y uno en Y. ¿Por qué? Porque es para configurar una línea inclinada en las esquinas. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Tienen que ser los mismos valores tanto en X como en Y, ¿verdad? Tanto en X como en Y. Entonces, yo le voy a asignar a este un valor de 2 y en Y otra vez un valor de 2. Después lo vamos a hacer diferente para que miren qué es lo que pasa. Entonces ya lo tenemos ahí. Le doy clic en la pantalla y cuando yo le doy clic en la pantalla me aparece el otro menú. El otro menú es para aplicación. Entonces yo puedo aplicar un rectángulo por medio de área, por medio de dimensión o de rotación. Entonces, si yo le quiero dar dimensión, le tendría que dar D de dimensión y le voy a dar 4 enter por 6 enter. ¿Qué pasa acá? Les explico. Si yo le doy 4 enter por 6 enter, el 4, la primera cantidad que siempre cuando me pide dos valores con respecto a X y a Y, la primera cantidad es con respecto a X. Entonces, de acá, vamos a poner D, de este punto a este punto hay 4. Si yo me vengo de acá, hay 6. Entonces, el primer valor me lo toma en X y el segundo valor en Y. Esto es fundamental porque esto nos da una orientación de cómo tenemos que aplicar nuestras herramientas. Bien, entonces voy otra vez. Rectángulo, ¿sí? Como yo ya lo programé, entonces me va a aparecer la misma aplicación. Dense en cuenta. Yo le doy D de dimensión, lo vamos a hacer más grande, 10 enter por 10 enter. Y ahí tenemos nuestro rectángulo. Se dan cuenta que aquí comienza a moverse el rectángulo. Si yo le doy escape, salgo del rectángulo. ¿Por qué? Que me está preguntando que a partir del punto donde yo le di inicio, sobre qué cuadrante quiero dejar visto el rectángulo. ¿Sí? Eso es lo que me está preguntando. ¿En qué cuadrante quiero dejar plasmado el rectángulo? Entonces yo le voy a decir que acá le doy clic y ahí está. Bien. Ese sería con chanflán. Voy otra vez, rec. Sí, tengo rectángulo. Y ahora le vamos a cambiar el color y le voy a dar la opción de elevación. Lo que hace elevación es, recordemos de que esto
es mi espacio de trabajo. Es como que estuviera yo dibujando sobre mi escritorio. Si yo le doy elevación es que me lo va a elevar, como que estuviera levitando sobre el escritorio. No está pegado al escritorio, sino va a parecer que estuviera levitando. Entonces le vamos a dar acá 10 para que se eleve. Voy a trazar mi rectángulo. Recuerden que no he quitado chanflán. Si yo quiero quitar chanflán desde el inicio, tuve que darle valor 0, 0. Acá yo la medida se la voy a dar al azar, solo dándole un clic. Bien. Ahora, se recuerdan de que tenemos opciones para las vistas. Entonces yo me voy a ir a una vista frontal y observen esto. Ahí está, miren. Quedó más alto del plano 0. Si yo lo giro un poquito, mire. ¿Cómo estoy haciendo para que gire esto? Apacho mi scroll y la tecla Shift. Ahí está, mire. Quedó más alto. Esa es una opción de elevación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Vamos acá, regreso a top y ahí lo tenemos. Bien. Entonces, voy a rectángulo. Si quiero quitar chanflán, ingreso a chanflán, le doy valor 0, enter, 0, enter. ¿Sí? Entonces, cuando yo trace mi rectángulo, va a quedar normal. Ahora, ¿qué no hice? Fue quitar elevación. Entonces, si yo lo giro, mire, se mira elevado. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces voy rectángulo, quito elevación y le doy 0. Bien. Ahora le voy a dar fidget. El fidget funciona de la siguiente forma. El fidget es por medio de un radio. Entonces yo le doy un radio de 4. ¿Sí? Le doy clic en la pantalla y ahí tenemos nuestro rectángulo. ¿Qué pasa si yo mis medidas del rectángulo le doy de que les digo de 4 por 4? Entonces me va a formar un círculo. ¿Mm? Si lo hago menor, no me va a generar nada. Entonces, siempre, siempre, tanto para chamfer como para fidget, yo tengo que utilizar medidas que sean menor que la mitad del objeto que voy a trazar. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo acá, le voy a dar T de dimensión, vamos a asignarle 10 por 15. Y ahí tenemos nuestro rectángulo. ¿Ven? Y yo le di un clic. Bueno, vamos y vamos a generar, este sería el caso de filete. Si yo no le cambié antes el color, lo puedo seleccionar y puedo venir acá y le puedo hacer cambio de color. Ahí está. ¿Qué pasa acá? Me voy a ir, vamos a ir al front y ahí regresa. ¿Por qué? Porque le quité elevación. ¿Ve? Entonces ya notamos los cambios ahí. Si tienen dudas, pueden preguntar. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos la opción. Bien, pasemos a la siguiente. La siguiente opción que nos muestra el rectángulo es thickness. El thickness es para darle una altura a ese rectángulo. Entonces yo le doy thickness y le voy a asignar una altura de 5. ¿Ah? No le quité fillet. Aparentemente no pasa nada acá. Pero si yo cambio la vista y lo coloco en front, ahí lo tenemos. Le dimos una altura a ese rectángulo. Ahí está, ¿ve? Bien, no es que aquí vayan ustedes a generar elementos en 3D, pero como les digo, nos pueden servir para esquemas en cuestión de electricidad, de electrónica, en sistemas, bueno, ya lo dije, en sistemas. También, por ejemplo, algún detalle que nosotros queramos resaltar en 3D, ¿sí? Pero no es de que así vayan a hacer ustedes sus volúmenes. En 3D, pues es diferente. Bueno, ahí lo tenemos. Eso es con rectángulo. Pero
Vamos a cambiar el color. Y ahora le vamos a aplicar el grosor de línea. Entonces, para esto voy a utilizar width y le voy a asignar un grosor de línea de 1. Entonces, ya tiene fillet, tiene thickness, ¿de acuerdo? Y si yo lo roto, miren lo que pasa. Esto es como algo sumativo. Yo le puedo dar, incluso le pude haber dado elevación y elevarlo. Vamos a darle elevación. Vamos acá. Vamos a cambiar color. Rectángulo. Le voy a dar E de elevación. Y le vamos a dar una elevación de 5. Ahí está. Tiene fillets, tiene thickness, tiene width. Rotamos. Y ahí está. Mire. Entonces, por eso es como programar. Yo le voy a dar características y después lo voy a trazar. Para eso me sirve. Ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos todas las aplicaciones. Ahora, yo quiero regresar a todo, al rectángulo normal. Entonces, yo entro al rectángulo y algo importante. Por eso también es importante que cuando nosotros trabajamos en AutoCAD, tengamos fija la vista en el teclado y en la pantalla. Porque en la pantalla, pues en la barra de comandos, nos comienzan a surgir acá los elementos que están modificados. Acá. Entonces tenemos elevación, dice que tiene 5, fillet tiene 4, thickness tiene 5 y width tiene 1. Entonces acá me dice qué fue lo que yo programé. Entonces voy, elevación 0, ¿sí? Fillet 0. ¿Qué otro tenemos? Thickness 0. Width 0. ¿Sí? Lo estamos desprogramando. Y ya después siguen trabajando normal. Ahí está. No tienen ninguna aplicación dada. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto también nos ayuda. Estos ejercicios nos van a ayudar para poder salir y entrar a una opción. A veces uno al inicio lo mira tedioso, pero cuando uno ya conoce la aplicación es más fácil. ¿De acuerdo? Y es otra ruta. Por eso mencionamos de que el AutoCAD nos muestra 2 o 3 veces una misma función. Entonces es importante que lo apliquemos. Bien, esas serían las opciones de rectángulo. Algo que no quedó tan claro fue esto, ¿verdad? Es lo del chanflán. Ahora les voy a hacer un ejemplo, pero modificándole las distancias, que no sean iguales. Lo que pasa es de que aquí nos pide la distancia de acá, porque recordemos de que una línea inclinada se basa en un plano, ¿verdad? Entonces necesitamos una distancia en X y una distancia en Y. Pero ahora yo le voy a cambiar las dimensiones para que miren qué es lo que pasa si yo no lo dejo con las mismas distancias. Vengo, rectángulo, chamfer, y me pide el valor en X, entonces yo le voy a dar un valor en X de 2. Y mi valor en Y se lo voy a dar de 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo trazo, miren cómo queda. ¿Por qué me queda así? Como que estuviera deforme. Lo que sucede es de que el ángulo que se genera a través, porque es como una hipotenusa, ¿va? Entonces el ángulo que se genera a través de esos dos lados lo va girando en las esquinas. Permítanme un momento, jóvenes, disculpen.
Ahí estamos. ¿Me escuchan? Ah, me estaban preguntando si estaba grabando la clase. Sí, la estoy grabando. ¿Me escuchan? Alguien que me conteste, por favor. Gracias. Muy amable. Gracias. Bien. Entonces, aquí se dan cuenta y va rotando. ¿De acuerdo? Va rotando el ángulo. Ahí está, mire. Vamos rotando. Entonces, por eso es de que nosotros no lo dejamos así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Solo si fuera algo que de verdad me lo pidiera, pero todavía no le he encontrado yo aplicación para ir rotando los ángulos, pues es validero. Bueno, entonces esa es la aplicación de rectángulo. Ahora, perdón, las opciones de modificación. Ahora miremos cómo se aplica. Digamos, si yo le doy clic acá, si fuera por área, le doy A de área. Entonces yo le asigno el área, por ejemplo, 345 metros cuadrados, porque así lo toma. Bueno, aquí no sabemos si son metros, pulgadas, porque todavía no lo he predeterminado, porque se puede predeterminar. Ahorita solo lo estamos tomando como unidades. Entonces son 345 unidades cuadradas, ¿de acuerdo? 345 unidades cuadradas. Le doy Enter, pero cuando yo asigno esto, yo siempre tengo que tener alguno de los lados. No quiere decir que automáticamente el programa me va a calcular la distancia de cada lado. Entonces puede ser que yo tenga lo de enfrente, el largo, o puede ser que yo tenga lo del ancho. Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, de la largo, vamos a asignarle, ¿qué les digo yo? 6. Y ahí tenemos nuestro rectángulo. ¿Sí? Entonces, el largo va a ser con respecto a X y el ancho con respecto a Y, para que no se les olvide. Entonces, aquí tengo los 6 y de este punto para acá tengo el ancho que me lo calculó, que este sería de 59.50. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería. Eso es lo que tenemos con el rectángulo. Bien. ¿Qué otra opción nos presenta el rectángulo? Solo permítame, le voy a dar rectángulo acá, rec, y le voy a cambiar el chamfer. El chamfer se lo voy a dejar en 0. Ahí está. Entonces, la otra opción para aplicación es de rotación. Antes de darle la dimensión, yo puedo rotar el rectángulo. Entonces, le doy R de rotación y le puedo asignar un ángulo de rotación. ¿Sí? Por ejemplo, le puedo asignar un ángulo de rotación de 45. Ahí lo tenemos. Entonces ya me sale con esa aplicación. Entonces yo ya le doy D de dimensión. Vamos a asignarle aquí 8, Enter por 12. Enter. Ahí lo tenemos. ¿Ven? Ese sería mi rectángulo. Y tiene un ángulo a 45 grados. Ahora acá, ya lo tenemos. Ahí está. Y esto es importante. Digamos, acá nosotros vamos conociendo y vamos aplicando. Y esto cuando se programa, porque es como que lo estuviéramos programando, se va a desactivar cuando nosotros salimos del archivo. A veces, porque a veces, no sé, en cuestión de la instalación, a veces como que se queda hasta que uno entra y le coloca valores cero. Y yo he visto personas que a veces no han visto las opciones de la barra de comando y por error le colocan rotación y le dejan un ángulo y dicen, pero es que mis rectángulos quedan siempre inclinados. Y llegan el extremo hasta desinstalar el programa y volverlo a instalar. Pero es una cuestión de programación del elemento. Muy bien. Entonces, ahí tenemos rectángulo. Pasemos a la siguiente opción. La siguiente opción la encontramos acá. Si se dan cuenta aparece rectángulo y aquí abajo del rectángulo aparece esta opción que se llama polígono. El polígono me permite generar polígonos con lados iguales. ¿Sí? Ese es el polígono. Entonces, el icono es este. El comando es pol. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que ingresar es el número de lados que queremos trazarlo. Por ejemplo, un triángulo, le doy clic. Me pregunta si lo quiero inscrito o circunscrito.
Si yo le doy inscrito es que me va a tomar el radio en las aristas. Si le doy circunscrito, el radio me lo va a tomar de los lados. Entonces yo le voy a dar inscrito. Ahí lo tenemos. Entonces yo el radio se lo voy a dar de ese encuentro hacia donde sale la línea amarilla, hacia las esquinas. Entonces yo le voy a dar un radio de 10. Ahí estamos. Ahora voy otra vez por los números de lados, solo para que ustedes tengan ahí 3. Tomo el centro y ahora le voy a dar circunscrito. ¿De cuánto le dimos al radio? De 10, ¿verdad? O de 5. Ya se me olvidó. De 10. Entonces le vamos a dar un radio de 10 y ahí lo tenemos. Entonces el radio lo tira hacia los lados. ¿Sí? Ese es el circunscrito. Esto es importante, digamos, para el área de mecánica, de ingeniería, bueno, para todas las áreas. En el área industrial, para nosotros es importante cuando se hace una pieza mecánica y digamos las cabezas de los tornillitos, hacia dónde se tira el radio, porque hay que ser tan específicos. Si va a ser a los lados o si va a ser a las aristas. Entonces, ahí lo tenemos. Si lo miramos mejor, vamos a dibujarlo acá. Voy a dibujar un círculo y le voy a dar un radio de 10. Ahí está, a eso se refiere. Yo estoy cumpliendo con el radio, solo que mi radio lo toma inscrito acá, aristas, circunscrito, los lados. Bien, ese es el ejemplo de poligón. Miremos, acá en poligón, pues también podemos hacer más grande o podemos colocarle más lados. Digamos de 24 lados. Aquí circunscrito, solo como ejemplo, y ahí tenemos nuestro círculo. Mire, dice que para un círculo perfecto tendrían que ser 360 lados, ¿verdad? Por los 360 grados. Muy bien. Pasemos a la siguiente opción de dibujo. La siguiente opción de dibujo y la última que hoy vamos a conocer de dibujo, después vamos a seguir la otra semana con las demás opciones de dibujo. No quiere decir que ahorita vamos a terminar la clase presencial, sincrónica, sino les voy a mostrar opciones de modificación y también les voy a mostrar las funciones que tenemos acá. Bien, la siguiente opción de dibujo es esta, que es elipse. ¿Sí? Elipse viene su icono acá, pero trae una flechita. Y la flechita me indica sus opciones. Elipses, que es por medio de un axis y un punto final, y el arco de elipse. Esas son las 3 opciones. Entonces vamos a ver la primera. La elipse, como vimos el icono, el comando es este, el, y me permite que yo le dé un clic, fíjense bien, yo le doy un clic de inicio, ¿de acuerdo? Me pregunta el siguiente extremo. Entonces yo le puedo dar por medio de un clic o le puedo dar una distancia. Entonces yo en este caso le voy a dar la orientación, le voy a decir que lo quiero para ese sentido y le voy a dar una distancia de 10. Ahí está. ¿Qué pasa con esto? Fíjense bien, me toma el 10, pero me lo toma como diámetro. Ahorita se los voy a medir. Luego me pregunta otra distancia, pero ya me la toma como radio. Entonces, si yo le doy 10, así me va a quedar la forma. Vamos a utilizar D para que ustedes observen. Y aquí me toma los 10. Y aquí me toma los 10. Voy otra vez. El punto de partida le vamos a dar 5. Se dan cuenta cómo brinca el cursor y me busca el centro automáticamente. Y le damos aquí 15. Entonces, ¿qué pasa? Que el 5 que yo le asigné me lo va a tomar como diámetro. Y el siguiente me lo va a tomar como radio. Bueno, ahora, si yo le doy el y utilizo la opción Center,
que sería la misma que tenemos aquí de axis. Entonces le doy center. Entonces, ¿qué pasa? Le doy clic y esto va a ser mi centro de la elipse. No me va a buscar el centro, sino ya va a ser el centro predeterminado. Entonces yo le doy el radio de 5 de uno de los lados y el siguiente sería mi radio del siguiente lado. Vamos a darle 10 para que sea una elipse. Entonces, aquí me tendría que quedar 10. Mire. Y aquí me tendría que quedar 20. ¿De acuerdo? Esa es la función de elipse. Entonces, ahí lo tenemos, que es muy diferente a estas. ¿Y esto por qué? Porque a veces nosotros nos dejan, por ejemplo, un punto de partida, un dibujo, y dice, al final trace una elipse, ¿verdad? Que toque el otro extremo de la línea. ¿Ah? Que un extremo sea su centro y el otro extremo sea al final. Entonces, ¿qué opción tendríamos que utilizar? ¿Qué opción podríamos utilizar? Podríamos utilizar elipse, pero entonces yo tendría que darle clic acá para que me muestre el centro. Estoy cumpliendo con el parámetro. ¿Mm? Bueno, eso sería elipse, pero falta una opción de elipse. La opción de elipse es la opción de arco de elipse. Entonces, el arco de elipse me permite generar un fragmento de la elipse. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que aplicar primero la elipse. Entonces, yo le doy elipse, le doy A de arco, empezamos. Entonces, yo aquí le asigno, vamos a asignarle 12, ahí está. Asignamos la altura, por ejemplo, acá, si queremos ser específicos con medidas, 15, y lo tenemos ahí. Ahora tengo que comenzar a trazar desde donde quiero trazar el arco. Ahora, ojo con esto, igual, como no hemos reprogramado la orientación de nuestros ángulos, entonces yo tengo que ir en contra de las agujas de reloj. Por ejemplo, yo aquí quiero sacar como una C, entonces vengo acá y comienzo a dibujarla. Mire, C. ¿Ven? Voy otra vez. Elipse, A de arco, le doy la medida, aquí le dimos 12, aquí le dimos 15, y por ejemplo, una A, ¿sí? Y ya le hacemos la línea intermedia. ¿Ven? Bien, eso sería el arco de elipse. Bien, ahora hablemos sobre los elementos de modificación. En la clase anterior hablamos de cómo seleccionar, ¿verdad? Entonces vamos a deseleccionar. Y vamos a ver herramientas de modificación. Entonces, para las herramientas de modificación tenemos, por ejemplo, miren, ahí no reprogramé esto, entonces por eso me queda así. Bien. Entonces tenemos las herramientas de mover. El icono es este. El comando es M. Entonces, yo puedo primero seleccionar los elementos, darle M, pero ahora tengo que darle un clic, como que fuera ese es el clic de pick point, ¿sí? En que yo voy a tomar y lo voy a desplazar. Puedo hacerlo de esa forma. O puedo darle M, Enter, selecciono el objeto, Enter, clic y lo tomo. Cualquiera de las dos opciones es buena. Otra es que algunos utilizan, lo seleccionan y no se van a comando, sino apachan el mouse, ¿sí? Pero en lo que es el clic del lado izquierdo. Entonces yo apacho ese lado y lo puedo mover. Lo selecciono, lo tomo de aquí y lo puedo desplazar, que sería la tercera opción para poder mover. Entonces ahí tenemos el comando. Puedo darle M, Enter y moverlo. ¿Sí? Muy bien.
Cuando yo utilizo mover, también le puedo dar una distancia. Le puedo dar clic acá y me muestra. Entonces yo le puedo decir qué distancia quiero aplicar de ese punto al siguiente. Por ejemplo, yo le puedo decir 25, que me lo va a desplazar. Eso se puede hacer, porque a veces queremos mover algo, nos queda muy retirado, queremos regresarlo otra vez a su punto, entonces podemos darle una medida para después regresarlo sin ningún inconveniente a su punto original. Bien, eso es mover. ¿Qué otra opción tenemos? La siguiente opción es copiar, ¿de acuerdo? El copiar me permite, digamos, obtener varias copias, solo que algo importante con esto, que si yo genero varias copias en una sola acción, si yo le doy control Z, me va a borrar todas las copias que hice en esa acción. ¿A qué me refiero? Yo selecciono, le doy co, que sería el comando de copiar, y vengo y hago esto. Incluso también le puedo dar distancias, pero esto es con el punto del comando. Aquí también vienen sus opciones. Mire, array, exit y undo. Entonces yo me vengo acá y puedo obtener copias. ¿Ve? ¿De acuerdo? Ahí estoy teniendo copias y las estoy teniendo en una sola acción. Como que fueran ceitos. Va. Le doy escape. Muy bien, ahí estamos. Hago líneas, pero me confundí. Le doy control Z y control Z y me borra todas las copias. ¿Por qué? Porque las hice en una misma acción. ¿Ven? Bien. Ahora, ¿qué son esas opciones que aparecían ahí de array y eso? Array es una opción externa, que es esta que está acá. Esa es una opción externa que trae de modificación. Y viene array rectangular, como su icono lo muestra, de path y polar. Yo les voy a mostrar ahorita la rectangular por medio de la opción copy. Entonces yo selecciono, le doy copy. Uy, uy, uy. Selecciono, copy, ahí está. Le doy clic de base y entonces yo aquí puedo utilizar la opción array. Entonces ingreso con A de array. Entonces me dice enter del número de ítems, que ingrese el número de copias. Vamos a darle 5 y ahí tenemos las 5 copias. Mire. Entonces, ahora me está preguntando la distancia que quiero entre cada una de las copias. Y eso lo va a determinar la primera. Por ejemplo, yo quiero algo así, le doy clic, ¿sí? Y le doy enter. Y ahí tenemos las copias. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo le doy control Z, me va a borrar todas las copias hechas. Entonces, ese a veces es un inconveniente con esto de copy, ¿verdad? Porque yo puedo copiar, pero después se puede borrar todo. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Esa es la aplicación Array. Por si no la conocían, ahí la tienen para que sea más fácil, ¿ya? Para no estarlo haciendo todo al azar. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es, yo selecciono la línea y vamos a utilizar esta que se llama Rotate. El rotar me permite, perdón, dejar un objeto. Después voy a mostrarles otra opción que es Alineate. Tal vez alguno de ustedes ya lo conoce, que permite alinear los objetos para que sean más exactos en cuestión de rotación. Pero hoy vamos a utilizar la aplicación Rotar. Entonces yo le doy RO, es el comando. Le damos punto de partida acá. Entonces yo ya roto. Y ahí tenemos nuestro elemento. Yo le digo punto de partida o pivote, ¿de acuerdo? Rotar. Y esto para mí es mi pivote. Puedo ingresar un ángulo, 45. 45. Y enter. Y ahí lo tenemos a 45. Para eso me sirve la opción rotate. Bien. Luego tenemos
la opción que nos sirve para cortar una línea, que es trim. Trim tiene dos aplicaciones. La primera es TR, que sería su comando, Enter. Y la primera es que yo seleccione los límites de corte. Por ejemplo, yo quiero dejar lo que está aquí adentro de esta forma de triángulo. Entonces yo selecciono los dos extremos, acá. Sí, para delimitar, le doy Enter y corto. Entonces va a respetar lo que tengo en el espacio de adentro. Obviamente siempre que no lo pase trayendo. Ahí regresé con Control Z. Y ahí está. Bien, pero lo que no va a hacer es que yo pueda cortar en otro lado. ¿Por qué? Porque estoy utilizando líneas de límite. Estoy especificando el área de trabajo. Pero si yo utilizo TR y le doy doble Enter, 1, 2 o barra separadora, entonces me va a permitir cortar donde yo quiera. ¿Sí? Incluso, aunque no sea ese mi área de trabajo, yo puedo seguir cortando. Le doy Enter y salgo. Si le doy Control Z, me va a regresar a todo lo anterior. No va a ser algo individual. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y es bueno indicarlo, porque a veces uno comienza a trabajar y comienza a cortar, pero no quería cortar la última línea, ¿verdad? Pero si yo lo hice con doble Enter, me va a regresar todo lo que he cortado. Entonces, tengo que volver a regresar, aunque hay opciones para delimitar. Pero vamos despacio. Bien, ¿estamos ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero extender una línea? Que es caso contrario a esto. Extend igual. Puedo utilizar extend con doble enter o simplemente con un enter y seleccionando un límite. Entonces el extend, el comando es EX de extend, enter, selecciono a donde quiero que vaya la línea y puedo hacer una selección de esta forma para que me extienda las líneas a este punto. Para eso me sirve extend. Bien, esas serían las opciones de modificación. Ahora pasemos a las funciones. Entonces, hay muchas hojitas con respecto. Yo encontré una imagen sobre las funciones que viene muy explícita y se las voy a estar colocando en la plataforma. Ahorita les voy a explicar cada una. Entonces, vamos a empezar. Se dan cuenta, en el teclado viene de la F1 hasta la F12. En teclados antiguos viene hasta de la F1 a la F10, nada más. Bien, entonces, la F1 en AutoCAD me sirve, ¿sí? Me sirve para el botón de ayuda, para que me despliegue un menú de ayuda para el uso del AutoCAD, que es este. Para eso me sirve el F1 dentro del programa. ¿Sí? No estoy hablando dentro de lo que es, porque las funciones pues se van a aplicar diferentes en cada programa. Entonces, para un botón de ayuda. F2 me va a desplegar podríamos decir, el récord, ¿sí? O el historial de los elementos que he utilizado en AutoCAD. Si se dieron cuenta, yo no me acordaba del ángulo, perdón, del radio que tenía que trazar en el círculo. ¿Y qué hice? Le di un clic acá y me lo desplegó, ¿verdad? Si no, pude haber también apachado F2 y me hubiera salido el menú. Y se dicen que son auxiliares porque aunque yo esté en una opción de dibujo, ¿sí? Y le doy F2, entonces va a aparecer. No es de que tenga que salir de la opción de dibujo o de modificación, porque me va a aparecer ahí el menú. ¿De acuerdo? Va. O el historial. Ese es F2. El F3 es para este elemento que tenemos acá. ¿Sí? Que se llama el Snap Cursor. ¿Sí? Me sirve para visualizar los OSNAP.
Ya dijimos de que los puntos que tienen las líneas, si yo las selecciono, me salen estos cuadritos, se conocen como snap. ¿Ah? Pero si yo tengo una opción de dibujo, de modificación, me va a mostrar estos cuadritos verdes que nosotros los denominamos OSNAP. Y no solamente son cuadritos, sino me muestra los puntos de inicio o final de una línea, el punto medio con un triángulo. Si fuera un círculo, pues me muestra el centro. Ah, perdonen, jóvenes. Entonces me muestra el centro que tengo acá, el centro del triángulo, y eso. ¿Y eso cómo lo defino? Lo defino porque yo me vengo acá, donde está el rectángulo, le doy clic aquí a la par, y aquí me aparecen todas esas opciones que puedo aperturar. Y si se dan cuenta, yo tengo aquí todas las selecciones. Por ejemplo, tengo esta que se llama la tangente del círculo. Vamos a ver si me la muestra, pero eso sí, me la va a mostrar si yo estoy en una opción de dibujo, si no, no, o de modificación. Entonces ahí está la tangente, ¿de acuerdo? Y lo puedo seleccionar acá. Si no lo quiero seleccionar acá, aquí hay una opción que dice Object Snap Setting, que eso es en versiones anteriores, digamos para los que tienen menos de la versión 2014, no sale el menú acá, si no estoy mal, creo que es de la 16 o del 12. Sí, acá no sale acá, sino viene y solo le sale Object Snap Setting y es una tablita igualita esta, ¿ves? Igualita la tablita. Entonces lo pueden seleccionar acá. ¿Mm? Y les muestra qué opciones pueden ir aplicando. Las que se recomiendan es endpoint, midpoint, ¿verdad? Que el endpoint es el inicio, el final de la línea, el centro de la línea, el centro del círculo. No, si tiene versiones menores de la 2016, el Geometric Center creo que no aparece. ¿Verdad? Eso es algo reciente, que es el centro de los rectángulos, porque antes, digamos, cuando se hacía un plano para columnas de cimentación, colocar las columnas era tormentoso buscar el centro del triángulo. Digamos, yo lo que hacía era dibujar en esta parte de acá del cuadrado. Se me había olvidado que tenía opciones de dibujo. Líneas que cruzaran para encontrarle el centro. Entonces, eso es lo malo con esta opción. Bueno, pero ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve. Bien. Luego tenemos el F4. El F4 pues también es una opción que se acaba de sumar, porque antes era para otra aplicación, pero el F4 nos va a servir para aplicar los OSNAP en 3D, ¿de acuerdo? Que es este cuadrito o cubito que tenemos acá. Al igual, pues tiene esta opción y se puede aplicar acá. ¿Sí? En Object Snap Setting, aquí lo tenemos, 3D Object, aquí aparece. ¿No? Aquí aparece la tablita. Pero esto lo vamos a aplicar más en 3D. No voy a entrar a profundizar cada uno porque necesitamos colocar ejemplos. Entonces aquí, esto es para trabajar ya en volúmenes en 3D. Esa es la herramienta. F4. Bien, pasemos a la siguiente, que es F5. El F5 me sirve para el isoplane. El isoplane, que tanto es top, right, left, ese me sirve para trabajar los isométricos a través de esta cuadrícula. Se los voy a mostrar. Voy a Snap Setting, me voy a ir a la cuadrícula, aquí donde dice Snap and Grid, y le voy a dar, como que hay algún problema con mi máquina, porque estaba de brincar esto. Le voy a dar esta opción que se llama Isometric Snap, ok, y esto me queda así. No sé si logran ver ahí la cuadrícula, ¿sí? Pero yo le doy F5 y fíjense cómo se modifica la cuadrícula. ¿Sí? Ahí estoy en top. Right, left. Top, right y left. Para eso me sirve. Para poder trabajar lo que son isométricos, pero en 2D, no en volumen, sino en 2D. ¿Ah? Si yo coloco, por ejemplo, esto, que debe de estar igual,
Vamos a colocar opción de línea. Miren, ahí mi cursor brinca. Por ejemplo, le quiero hacer aquí un lado del isométrico. Me voy con F5. Para los isométricos. Me voy del otro lado. F5. Para eso me sirve. Vamos a borrar estas. Y ahí tenemos un cubito. Esto es en 2D. ¿Por qué? Porque si yo coloco Shift y Scroll, queda plano. Va. Entonces voy en Top. Para eso me sirve F5, para el isoplane, ¿ve? De la retícula. Bien. Pasemos a la siguiente. Solo dejen que esto regrese al estado normal. Aquí, ahorita les voy a explicar ya con la cuadrícula modificada. Ahí está. Le damos OK. Bien. La siguiente es F6. El F6 me permite activar el Dynamic UCS. O sea que me permite poder configurar mis puntos o mis puntos de partida a raíz del punto 0 del UCS. Aquí no está activado el icono. Vamos a ver. Permítanme. No, no está activado. Entonces, para activarlo, me vengo acá y lo voy a activar por medio de estas opciones. Aquí. ¿Sí? En esta parte de acá. Aquí yo puedo seleccionar. Entonces, la opción se llama Dynamic Input. Permítanme. Y no me quiere salir. Dynamic UCS. No era el Dynamic Input. Aquí está. Dynamic UCS. Ahí está, dije yo. El Dynamic Input es para la escala. Bueno, entonces ahí está. Y le tengo F6. Entonces, digamos acá, yo puedo activar por medio de la función o por medio del icono. Y si ustedes se dan cuenta, cambia de color. Igual con el F3. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Bien. F7. El F7 es para la retícula que tenemos de fondo. ¿Ve? Para la retícula de fondo. El F7. El F8 es para el polar tracking. Ay, perdón, para el orto. Es para orto. Aquí lo tenemos. El icono es este. Orto. Para eso nos sirve F8. Entonces el orto me permite dejar perpendicular las líneas. Cuando nosotros hablamos perpendicular, digamos, yo le doy línea para que la línea me quede totalmente recta. Para eso me sirve F8. Bien. F9 me sirve para activar estos puntos de referencia o Snap Mode, que son puntos que sí se miran en mi pantalla, pero son pequeños y que los puedo adecuar según la F7. Si ustedes se dieron cuenta, digamos, si yo lo activo y le doy opción de dibujo, mi cursor comienza a brincar, miren, y me lleva a los extremos del cuadrado, ¿ve? Porque tengo activado F7 y F9. El F7 porque me permite visualizar la retícula. Le voy a quitar, pero de todas maneras sigue brincando mi cursor. Y eso es porque tengo aplicado F9. Y esto a veces es muy común. Uno sin querer aplica F9. Y uno dice, ¿qué le pasó a la computadora? Brinca el cursor, no me deja trabajar. Pero es porque tiene aplicado F9. Mire. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que estos dos tengan la misma relación y que yo le pueda incluir una medida específica? Entonces, me voy acá, me voy a Snap and Setting y acá tengo tanto para el F9 como para el F7. Por ejemplo, en el F7 yo le puedo generar retículas de 1, ¿sí? De unidad 1. Estas son las spacing grid, que son las que van y medio. No sé si ustedes observan de que hay como un cuadrito o una línea más fuerte. Esa es la major line.
¿Qué quiere decir? De que se va a aplicar a cada 5 cuadritos en ambos sentidos. Y tiene lógica, porque acá miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí se mira que esta línea viene más fuerte y está de acá igual. Igual en el otro sentido. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí la de superior pues es más fuerte. Para eso me sirve. Entonces yo le voy a decir que la mayor line me la trabaje a cada 10. ¿Sí? Y acá el F9 me lo trabaje a punto 5. Ahí lo tenemos. Entonces yo le doy OK y ahí lo tenemos. Miren. Ahora, para que esto se mire mejor, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es de que le voy a dar un clic derecho, opciones, colors, y me voy a ir Grid Major Line, y se la voy a dejar de magenta. Grid Minor Line, y la voy a dejar de este gris. Le vamos a aplicar y close, y OK. Entonces, ahí ustedes van a observar mejor la Grid Major Line. Y si contamos, tenemos 10 cuadritos en ambos sentidos. Para eso nos sirve. ¿Ah? Ahora, en el caso de los isométricos que lo vimos acá, bueno, apliquemos ahora para que miremos cómo sale ese punto 5. Le doy opción de dibujo, L, y miren el cursor comienza a brincar, pero me lo va a tomar a cada punto 5. Miren. Es cuando tenemos algo muy simétrico que realizar. Digamos, en ingeniería, pues una sección de carretera, aunque ahora ya hay programas específicos que solo traza uno una liñita y ya tiene la sección de carretera, no es como antes. Yo trabajé un tiempo con un ingeniero y el ingeniero me ponía a hacer secciones de carreteras. Era tremendo eso. Bueno, ahí está. Entonces, porque había que dibujar línea por línea. Vean, ahí lo tenemos. Ahí tenemos la opción. ¿Mm? Bien, entonces para eso nos sirve. Y si yo quiero trabajar para hacer estos isométricos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a borrar esto. Vengo acá y acá donde aparece Snap Setting, me aparece esta opción donde dice Isometric Snap. Ustedes le dan clic aquí y le dan OK. Y ya lo tenemos ahí. ¿De acuerdo? Disculpen, jóvenes. Entonces, ya lo tenemos ahí. Bueno, entonces ya lo tenemos ahí. Entonces empiezo a dibujar. Le doy polilínea. Tenemos F3, ahí está. Me acerco porque sí, tengo que acercarme. Porque cuando yo estoy muy lejos no comienza a brincar. Cuando el cursor no brinca, yo tengo aplicado los dos, es porque estoy muy lejos. Aparentemente pareciera que estuviera cerca, pero no. Yo me acerco y mire. Entonces hasta que el cursor comienza a brincar es porque estoy en la visual adecuada. Entonces acá y por ejemplo, tengo aquí, acá, por ejemplo, este tipo de isométrico, ¿sí? Isoplane, cambio las caras. Mire, ahí tenemos una altura de 1. Isoplane. Y ahí tenemos nuestro isométrico. Tal vez hubiéramos alargado más este. Isoplane. Línea. Vamos a llevarlo hasta acá para que ustedes. Isoplane. Esto es importante, ¿vieron? El isoplane. Isoplane, porque si no, no les muestra la otra base. Ahí lo tenemos. Isoplane. Y ahí tenemos nuestro dibujo. Ah, este es un polígono. Ah, remove vértice.
Y lo tenemos ahí. ¿Ven? Ese sería para generar los isométricos. Entonces estoy utilizando F7, F9 y F5. Bien, regresemos al estado normal. Snap Setting, colocamos rectangular y OK. Y ahí estamos. Bien, esa sería la opción. Nos quedamos en la F9. Pasemos a la F10. La F10 me permite activar esta opción que se llama Polar Tracking. El Polar Tracking también me sirve para trazar isométricos. ¿Por qué? Porque me permite establecer los ángulos sumativos en base a uno. Entonces venimos acá, por ejemplo, 30, que es el ángulo que utilizamos para los isométricos. Entonces yo lo activo, me voy a línea. Cuando yo le doy punto de partida, voy a quitar esto para que no me estorbe. Ahí está. Entonces ya me sale una línea extendida. Entonces me aparece el ángulo de 30, 60, 90, 120, 150 y 180. Y así sucesivamente hasta llegar a los 360. Entonces yo puedo venir acá. Por ejemplo, aquí tengo este isométrico y tiene este 4. Por ejemplo, 4. Subo 4, 4 y lo llevo acá. Aquí 2, subo 4 y acá. Vengo acá, 4 y 2. Acá lo puedo llevar cuando me muestre la línea punteada, 2, y ahí está nuestro isométrico. Para eso nos sirve el Polar Tracking. Entonces cualquiera de las dos opciones es buena, ¿de acuerdo? Con Polar Tracking. F10. Bien, pasemos a la siguiente, que es F11. El F11 me sirve para el Object Snap Track, sí, para esto generar puntos de referencia con el tracking. O sea, cuando uno utiliza el ángulo, digamos acá, yo lo tengo encendido. Le doy off. Tengo Polar Tracking. ¿Sí? Pero me permite generar mejor los ángulos. Es con respecto al ángulo que yo le quiero dar. Para eso es un forzador de ángulo, que es este de acá. ¿Sí? Es este icono que se activa. Lo voy a activar para que ustedes lo observen y ahí lo tenemos. Bien. Y el último comando que es importante es el F12, que es este icono que encontramos acá, el Dynamo Mode o Dynamic Mode, que es este aquí. ¿Qué nos permite esa opción? Nos permite que, por ejemplo, yo ingreso un comando o una opción, ¿sí? Me aparezca a la par del cursor. Ahorita yo lo tengo apagado, por eso me salió en la barra de comandos. Si yo lo activo, ¿sí? Y le doy línea, entonces el menú me va a desplazar a la par del cursor. ¿De acuerdo? Entonces para eso me sirve el F12, para que me aparezca el menú a la par del cursor y algunas opciones de modificación a la par del cursor. Eso sería con F12. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas?